Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando la materia Los libros del libro. Estudiamos la palabra de Dios. Hay un versículo clave para nosotros hoy. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Esa debe ser nuestra oración diaria. Ese es nuestro deseo. Que la palabra de Dios sea la luz que nos guíe continuamente. Diariamente necesitamos enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros, recordar la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a hacer esa obra, pero nosotros tenemos que leerla, estudiarla, aplicarla. También hay que interpretarla correctamente. La Biblia tiene algunas partes que son símbolos y hay que saber de qué se tratan. Otra parte es totalmente literal y hay que estudiarla así. Hay que ver que hay diferentes autores, diferentes estilos. Y todo eso nos ayuda para que nosotros podamos hacer una interpretación correcta. Dentro de la misma palabra del Señor vamos a tener la dirección para esto. Así que tenemos leyes de interpretación, de hermenéutica, que nos van a ayudar para poder hacerlo correctamente. Pero también necesitamos estudiar el panorama de toda la Biblia, no solamente un versículo de vez en cuando. Necesitamos alimentarnos de toda la palabra de Dios. La suma de tu palabra es la verdad, dice también el Salmo, así que necesitamos eso, entender los propósitos de Dios que tenía con cada uno de los libros que el Señor nos dejó en su palabra. También durante el transcurso de la Biblia, mientras usted lee de Génesis a Apocalipsis, va a encontrar muchos hilos conductores. Hay hilos conductores que nos ayudan a entender mejor ese plan tremendo que Dios tiene de salvación para la humanidad. Hay una línea que es histórica, hay otra línea que tiene que ver con lo mesiánico, aquello que es cristológico, cómo hay profecías que se van cumpliendo en Cristo. También hay una línea dispensacional donde Dios va haciendo pactos hasta que llega el nuevo pacto, el último, el perfecto, a través de Jesucristo. Vamos a ver personajes destacados en diferentes libros y también en el estilo literario que tiene, porque también es importante entender eso, ¿no? A ver, hemos estudiado hasta ahora el libro de Génesis, de Éxodo. Hoy estamos aquí en Levítico, ¿no? El Levítico es el libro que estamos enfocándonos hoy en este día. Pertenece al Pentateuco, que es la ley de Dios, los 5 primeros libros escritos por Moisés, y ya tendremos tiempo de estar repasando los demás libros de la Biblia. Muy bien, así que recordemos entonces desde esta perspectiva para poder estudiar el libro de Levítico. Y ahí comenzamos. Este libro va a ser bien importante entenderlo porque habla mucho de lo que Jesús hizo por nosotros, satisfaciendo esas demandas que había en el Antiguo Testamento. Cuando usted estudia Levítico va a entender muchísimo mejor todo lo que dice Hebreos, porque la verdad es que a través de la ley, a través de los sacrificios y demás, todo el ser humano se daba cuenta que era pecador delante de Dios y que nada alcanzaba para poder suplir la demanda de la justicia divina. Necesitábamos ayuda sobrenatural. Así es como vino Cristo y Él fue el que satisfizo esa demanda. Entonces nosotros vamos a estudiar Levítico. El nombre Levítico viene de lo relacionado con los hijos de Leví, la descendencia de Leví. Usted recuerda que Jacob tuvo 12 hijos. Uno de ellos se llamó Leví y Dios separó, apartó, designó a esa tribu para que fueran sus sacerdotes, para que fueran los que se iban a encargar de la parte religiosa del pueblo, el servicio activo y además el tiempo completo. Así que el resto del pueblo debía apoyarlos para que ellos puedan estar sustentados de esa manera. Así de aquí de los levitas entonces tenemos el nombre y durante este libro, mientras usted lee los 27 capítulos que tiene, se va a encontrar con que hay un plan de Dios para el camino en que debe ir el pueblo, también en la forma de la adoración y el servicio a Dios, que está totalmente detallado en ese libro, cómo lo tenían que hacer. No hay nada que Dios diga, bueno, háganlo como quieran. No, cuando uno va a la Biblia encuentra que Dios le dice exactamente cómo lo tenían que hacer. Cuando hagan el sacrificio, cómo matar el animal, qué tipo de animal, cómo prepararlo, dónde poner la sangre, dónde poner el resto de la piel, de la grosura y demás. Hay tanto detalle que realmente tenían que estudiarse todo eso y saberlo de memoria, porque no había nada librado al azar. Uno tenía que hacerlo exactamente como Dios lo había estipulado.
Así que cuando vemos aquí en el libro de Levítico cómo Dios le habla, bueno, vamos a hacer una comparación con el Éxodo y Dios estaba hablándole al pueblo de Israel en Éxodo desde el monte Sinaí. Ahora cuando vamos a Levítico vemos a Dios hablando a través del tabernáculo que Moisés ya había construido, bueno, con toda la gente que estaba preparada para hacerlo. Así que a partir de Levítico entendemos que Dios habla desde ese tabernáculo construido y a partir de ahí entonces tenemos esa revelación, la palabra de Dios para el pueblo en la dirección específica que tenía que seguir. En Levítico vamos a encontrar estos hilos conductores, ¿no? Desde Génesis hemos visto la caída del ser humano y toda la ruina que hubo en el mundo por causa de esa caída. Después, cuando vimos Éxodo, ahí vimos entonces lo que era la redención y la liberación de parte de Dios, con su poder, pero también con la sangre en los dinteles de la puerta y demás. Así que veíamos todo esto. Y en Levítico vamos a ver lo que es la adoración, la comunión con Dios y con el pueblo a través de palabra clave, expiación. No se olvide esa palabra, va a ser bien importante. Aquí está, expiación. Es la palabra central de este libro que vamos a estudiarlo y vamos a ver todos los resultados que hay de la expiación que se hacía en el Antiguo Testamento y cómo ahora Cristo es perfecta esa expiación para que nosotros pudiéramos tener salvación. Este libro, el libro de Levítico, es llamado el libro de la expiación, justamente para que prestemos atención a esta palabra, ¿no? Si leemos algunos versículos de Levítico capítulo 16 del 30 al 34 dice: porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para Jehová, dice, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Hará expiación por el santuario santo, tabernáculo de reunión, expiación por el altar, por los sacerdotes, por el pueblo, y tendréis esto como un estatuto perpetuo, dice Dios, para hacer expiación una vez al año todos los pecados del pueblo. Y dice que Moisés hizo en detalle cómo Dios se lo había enviado. Por eso, recuerden entonces, expiación es palabra clave para nosotros. Ahora, ¿qué propósito tenía este libro? ¿Por qué o qué quería mostrar Dios a través de este libro? Y es justamente mostrar comunión. La comunión con Dios. Y quería mostrarle a Israel la santidad. Que aprendieran lo que es la santidad de Dios. Así que Dios habla entonces de santidad y por lo menos hay tres cosas que debemos tener en cuenta. Uno, el sistema de sacrificios. Los sacrificios le muestran al pueblo cómo es que Dios quiere que lo hagan, cómo tenía que ser el animal perfecto y sin tacha, porque Dios no iba a aceptar otro sacrificio, cómo debían hacerlo de manera que resultara agradable. Así que esos sacrificios ayudaban al pueblo a entender que Dios es santo, que demanda la vida de un animal en sustitución por la persona para poder tener relación con Dios. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Está hablando de que la sangre para Dios está mostrándonos allí que es dónde está la vida de la persona. Entonces la sangre era demandada de parte de Dios, ¿no? Por eso nadie podía tomar la sangre de otro, no podían matar. Desde Abel mismo dice, la sangre de tu hermano clama por mí, ¿no? Hablando de justamente lo que era el alma, el espíritu de la persona también, ¿no? Por eso Dios dice que era importante esto para tenerlo en cuenta después en lo que es la expiación. Así que hoy por hoy, entonces, el Señor Jesucristo en la cruz de Calvario, Él vierte su sangre y lo que ha hecho es esto, es tomar sustitución total de todos los sacrificios cumplidos en Cristo, porque Él es el sacrificio perfecto y no hace falta más ningún otro sacrificio, ninguna otra sangre, solo la sangre del Señor Jesús. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dios no perdonaba los pecados si no había la aplicación de la sangre.
y obviamente la personal no podía ser porque los seres humanos ya no éramos inocentes y no teníamos una sangre inocente para presentar. Por eso se ofrecían en sustitución y de manera temporal esos sacrificios de animales. En segundo lugar estaba el precepto de la ley. Con tantos detalles de la ley de Dios dadas al pueblo, es para que sepa que Dios es santo, que Dios está apartado del pecado y que el pueblo de Dios tiene que tener el mismo carácter. Por eso es que cuando uno va estudiando las leyes y ve tantas cosas rigurosas, ¿no?, en cuanto a comida, alimentación, cuidado, aún hasta para ir al baño y cosas así, son detalles bien importantes. Hablan de un pueblo santo, apartado para Dios. Y cuidado también está el castigo en contra de aquellos que no obedecían la ley de Dios. El castigo por quebrantar la ley también de alguna manera mostraba lo que era la santidad y que Dios era rígido y estricto con esto, inflexible con la santidad. ¿Usted cree que hoy Dios es inflexible con la santidad? La verdad es que es el mismo Dios. Dios sigue siendo tan santo como siempre, no ha cambiado eso. La gran diferencia es que Jesucristo en la cruz del Calvario logró la propiciación, ¿no?, apaciguar esa ira de Dios, pero que va a estar destinada en el juicio final. Allí será derramada esa ira sobre todos los pecadores, ¿no? Por eso todavía ahora es tiempo aceptable de salvación, de pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo dice que nos limpia de todo pecado. Así que estas tres cosas hacían entonces que el pueblo de Israel entendiera que necesitaba tener comunión con Dios y entender la santidad de Dios tan importante para ellos. Hay verdades espirituales que vamos a encontrar en el libro de Levítico y es la revelación del carácter de Dios, su santidad y que Dios no ha cambiado. También enfatizar el pecado abundante del hombre, esa separación con Dios. La única manera de poder acercarnos es como Él dice que debemos hacerlo. No es a nuestro criterio, a nuestro antojo y a nuestras formas, porque las nuestras varían mucho y lo haríamos mal. Por eso es que Dios establece de qué manera había que hacerlo en la antigüedad, en el antiguo pacto, ¿no? También en el libro de Levítico encontramos mucha prefigurización o prefigurar lo que sería la obra de Cristo, la redención de Cristo. Hay muchos símbolos, hay muchos tipos y antitipos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para ver de manera más directa lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz y todo lo que el Señor logró en la cruz de Calvario por nosotros. El resultado, tener comunión con el Señor. También el libro de Levítico proporciona también un cuerpo de ley para el pueblo de Israel como nación, para poder gobernarse. De hecho, ese mismo cuerpo de ley nos ha servido a muchos países actualmente, incluyendo Estados Unidos, donde hay mucho de nuestra Constitución donde justamente se habla acerca de cosas que dice directamente Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para tener en cuenta, ¿no? ¿Quién es el escritor de este libro? El autor, aunque Dios es el autor, lo ha delegado en Moisés para que él lo escribiera con su personalidad, con su forma, y el Espíritu Santo preservando de error a Moisés en el mismo momento que escribe este libro. La evidencia es que Dios le dio a Moisés la ley, así que está clarísimo que él fue el que la recibió y la escribió cuando estuvo allí en el monte delante de Dios por esos 40 días y 40 noches. Jesús mismo confirma la autoría. Si pudiéramos dividirlo en dos partes a este libro, podríamos decir la primera parte desde el capítulo 1 al 17, el camino de Dios, el camino hacia Dios a través de sacrificios, y la segunda parte desde el 18 al 27, el caminar con Dios en santidad, es decir, separado del mundo para agradar a Dios. Recuerde, el tema central entonces es la comunión, ahí está el fundamento y la condición, y que justamente lo logra la expiación. Primera de Juan 1.7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese versículo está bien comprensible entendiendo mucho de lo que dice Levítico, ¿no? Que por sangre era posible
hacer una reconciliación con Dios y tener comunión con Dios y su pueblo. Bueno, esto lo que dice en 1 Juan 1:7 dice que Jesús logró esto, ¿no? La sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado y tenemos comunión. Muy bien, este libro entonces fue escrito entre el año 1445 a.C. y el 1400, más o menos en esa fecha, es justamente cuando Moisés se encuentra en el monte de Dios y a partir de ahí entonces se escribe. Si vamos nosotros a nuestro mapa, que ya hemos visto cuando hablamos de Éxodo, hemos hecho todo este recorrido desde Egipto hasta el monte Sinaí. Así que ahora el pueblo se encuentra aquí, en el monte Sinaí, en este lugar. Aquí está. En ese lugar, entonces, es cuando Moisés recibe la ley de Dios, recibe los mandamientos y recibe todo lo que son detalles también para lo que era el sacerdocio, las ofrendas y todo lo que se iba a hacer después en el pueblo, ¿no? Muy bien, así que recordemos eso. Recordemos que estamos en ese lugar donde ahora lo que sigue es la explicación de cómo presentar a Dios ofrendas. Vamos a ver entonces las ofrendas que se presentaban diariamente delante de Dios en el tabernáculo, y había muchos tipos diferentes, no es que siempre hacían lo mismo. Había muchas clases de ofrendas y además se presentaban diferentes animales para ciertos tipos de ofrenda. Cuando uno lee Levítico entiende eso y encuentra entonces esos detalles que están explícitos allí. ¿Dónde se hacían los sacrificios? Se hacían aquí, en el altar. En este altar donde Dios había estipulado que era el único lugar donde se hacían sacrificios. No se podía ir a ninguna parte afuera, no se hacían sacrificios cerca del tabernáculo. No, los sacrificios que eran exclusivamente para Dios, para derramar sangre, para pedir perdón por Dios, a Dios por los pecados y demás, se hacía aquí, en este altar. Entonces, el sacerdote lo que hacía era tomar la sangre y entonces o ponerla aquí, en los cuernos del altar, o llevarla también, inclusive, hasta dentro, aquí, en este altar, y en estos cuernitos que tenía aquí a los costados, en estos 4 cuernos, ahí es donde hacía la expiación por los pecados, pero una vez al año, el día de la expiación, lo voy a hacer con otro color, el día de la expiación, lo que hacía el sacerdote era ir con este sacrificio hasta el lugar santísimo, aquí mismo, y esparcir sangre en ese lugar, porque era el día, ya lo vamos a ver, el día de la expiación general. Así que así es como funcionaban los sacrificios durante el Antiguo Testamento. Vamos a ver, cuando uno va al capítulo 1 del libro de Levítico, se va a encontrar con el primer tipo de sacrificio, y era el holocausto. Holocausto, dice Dios, que era un aroma agradable y era voluntario, ¿no? Hacían esto para pedir perdón, y el animal que se ofrecía sobre el altar, un becerro o un carnero, se podían ofrecer entonces en holocausto, y debería quemarse todo, absolutamente todo el animal. Eso significa holocausto, un sacrificio completo por pedir perdón y establecer relación con el Señor. Cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos que este holocausto es la prefigura de Cristo, ¿no? Donde Él se ofrece a sí mismo sin mancha, sin contaminación, y describe a Jesús en la cruz. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hablando justamente del holocausto, ese sacrificio que era para justamente estar en relación con Dios, en comunión con Dios, y poder ser perdonado delante de Dios. Segundo, vamos al capítulo 2 y encontramos la ofrenda de oblación. Usted ve ahí que ya es diferente esa ofrenda. Era una ofrenda que, bueno, se presentaba a Dios en agradecimiento, en servicio, en dedicación al Señor, y lo que se hacía era presentar harina, flor de harina, dice ahí la Biblia, podía ser también cocida, es decir, con tortas, sin levadura. Podía ser también como si fuera hojaldre puesta también, o también incluso granos tostados. Esto entonces se traía para hacer este tipo de sacrificio, y el sacerdote agarraba un puñado de esa harina, de lo que fuera, lo presentaba delante de Dios
lo mecía, y luego lo que restaba le quedaba al sacerdote para poder alimentarse también. Así que era una manera de darle gracias a Dios, estar en comunión con Dios y también apoyar el sacerdocio, que ellos también, como no tenían tierras, porque Dios les dijo que exclusivamente tenían que servir a Dios, entonces el pueblo apoyaba a esta tribu para que pudiera vivir. En tercer lugar, otro tipo de ofrenda, el capítulo 3, era la ofrenda de paz. Se sacrificaba un animal y también lo que se hacía era compartir ese sacrificio con el sacerdote y con otras personas, porque era como una fiesta que se hacía, ¿no? Se hacía la presentación de ese animal, se derramaba la sangre, se presentaba a Dios, se quitaban algunos aspectos importantes que Dios dijo que le pertenecían solo a Él, como la grosura, por ejemplo, ¿no? Y después entonces se ofrecía ese animal, se hacía como un asado, y parte entonces lo comía el que presentaba la ofrenda junto con su familia, y también se le daba al sacerdote para poder compartir. Así que era una ofrenda de paz. La Biblia nos habla de la comunión restaurada con el Señor, ¿no? A través de la ofrenda de Cristo, que dice que Él es nuestra paz. Efesios 2:14 dice eso, ¿no? Una ofrenda de gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, el Señor Jesucristo. También aparece la ofrenda por el pecado. Cuando alguien particularmente cometía un pecado delante de Dios grave, tenía que ir hasta ese lugar y ofrecer un sacrificio. Si usted lee los versículos que hablan de este tipo de sacrificio, verá que hay diferentes animales para diferentes tipos de personas. No es lo mismo que peque un sacerdote, que peque el rey, que peque un jefe o que peque otra persona del pueblo. Había diferentes animales para esto, así que cuando usted veía un animal ya sabía quién se estaba arrepintiendo y quién estaba pidiendo perdón, ¿no? Entonces de esa manera era presentarse delante de Dios trayendo esa ofrenda, pidiendo perdón al Señor, y esa sangre entonces servía de expiación por ese pecado. Bueno, a nosotros nos habla de Jesucristo, que se lleva la carga del pecado, ¿no? Dice 2 Corintios 5:21 que por nosotros el Señor Jesús se hizo pecado. También hay una ofrenda más, y que era la ofrenda por la transgresión. Esto se debía a que una persona, cuando pecaba contra otra persona, sea porque le había robado, le había roto algo, se habían peleado de una manera muy fuerte y demás, varias cosas así que rompían la comunión, lo que hacían era tener que pedirse perdón, restituir lo que se hizo mal, es decir, pagar lo que se rompió o pagar a lo que haya robado, lo que sea, y además presentar un animal en sacrificio. Los animales que se presentaban dependían del poder adquisitivo de la persona. Si podía un cordero o un buey era esto, pero si era pobre podía hasta 2 palominos, dice así, una tórtola, o inclusive hasta a veces ofrendas de harina, ¿no? Aún así, todos tenían que presentarse delante del Señor para pedir perdón por su pecado. Imagínense el trabajo que tenían los sacerdotes de sacrificio con tanto pecado que había en el pueblo. Era realmente muy agotador para todos los sacerdotes, ¿no? Porque había que presentar continuamente sacrificios. Imagínense también que de pronto alguien iba, pedía perdón por sus pecados, y una vez que salía volvía otra vez al pecado y tenía que volver a presentar otros sacrificios. De alguna manera, los sacrificios y todo lo que demandaba en las personas producía conciencia de cuidarse. No decir, mira que ya ofrecí un sacrificio, me costó mucho, me tengo que cuidar porque no quiero ofrecer otro sacrificio mañana, porque si no me voy a quedar sin ovejas o sin vacas o lo que sea. Así que aún en su mente estaban pensando que la demanda, el costo de pedir perdón era tan elevado que se cuidaban un poquito más. Llegó un momento que el pueblo realmente, en la época de los jueces y de los reyes, ya no les importó mucho eso. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Habían dejado de lado a Dios, los sacrificios de perdón y demás, y donde Dios les estaba exhortando a través de los profetas que estaban haciendo las cosas mal, estaban siguiendo sus propios caminos, y luego vino el juicio y el castigo justamente por hacer las cosas a su propia manera, ¿no? Por eso era importante esto. Cada ofrenda tenía su forma y se expresaban delante de Dios para poder tener relación y comunión con Dios. Si usted sigue leyendo, capítulos 6 y 7 va a hablar acerca de cómo se hacían las ofrendas, cómo se las presentaban y cómo se acercaban a Dios juntamente con esto. Bueno, siguiente, desde el 8 al 10 se habla acerca de los sacerdotes. Se habla acerca de cómo había que consagrar a los sacerdotes
para el trabajo, el ministerio que tenían. Así que los tenían que lavar. Moisés era el primero que tuvo que hacerlo, así que él mismo tenía que lavar a cada uno de ellos. Primero a Aarón y después a todos sus hijos. Había que lavarlos, había que vestirlos, había que ungirlo con aceite, y después además Aarón también era coronado. Si usted recuerda esta ilustración, ¿no? Con toda esa vestimenta que era muy hermosa, muy preciosa, muy cara también, ¿no? Llena de oro, piedras preciosas, ¿no? Un atuendo digno de alguien que estaba delante de Dios para ministrarle al Señor, ¿no? Como realmente Dios quería que lo hicieran. Así que, en primer lugar, Aarón fue ungido antes de ministrar, y también fue, con un sacrificio presentado delante de Dios para su santidad. Y luego sus hijos también fue de esa misma manera, así que había ofrendas y sangre de expiación para esto, ¿no? Ahora, fíjese, vamos a la Biblia y encontramos en Hebreos 9:15 algo muy particular que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento en relación a lo que dice Levítico. Hebreos 9, del 11 al 15 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, es decir, él mismo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo su muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. ¿Usted recuerda cuando el Señor Jesús murió en la cruz? En el momento que Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en ese momento dice que en el templo de Herodes, se rompió el velo de arriba a abajo. Si fuera de abajo para arriba, tendríamos la duda de que algunos de los sacerdotes habrán hecho esto, pero de arriba a abajo significa que Dios lo rompió. Y después de eso vino un terremoto. Así que cuando se rompe el velo, en ese momento el lugar santísimo estaba abierto. Y los sacerdotes que estaban allí podían entrar al lugar santísimo sin problema, y nadie moría en ese momento. Dios estaba diciendo: a través del sacrificio de Cristo ya se acabó esto de la separación, del velo, los sacrificios ahora han sido completados en Cristo y ya no son necesarios. Y ahora Jesucristo dice que es el tabernáculo, el sacrificio, el sumo sacerdote, es todo, y todo perfecto, gracias a su obra en la cruz. Usted sigue leyendo capítulos 9 y 10, encuentra ese ministerio de los sacerdotes, pero también el capítulo 10 es muy importante porque habla del pecado de dos sacerdotes. Había dos hijos de Aarón que menospreciaron el ministerio, lo hicieron a su propio gusto y ganas. Agarraron fuego de cualquier lugar y lo trajeron para hacer su sacrificio. Cuando Dios dijo que el fuego era solo del altar, había que encender ese altar todos los días, había que mantenerlo prendido, que no se apagara nunca, y con ese fuego era que podían realmente ofrecer sacrificios. Aparentemente estos dos muchachos estaban ebrios, porque Dios le dice después: cada vez que vengan a ofrecer sacrificios, no tienen que tomar alcohol, para nada, absolutamente, porque si no, no se van a concentrar en lo que tienen que hacer acá. Así que está prohibido para los sacerdotes tomar bebidas alcohólicas. En ese sentido es lo que Dios le está diciendo, para que hagan diferencia, discernimiento, entiendan lo que era el sacrificio que estaban haciendo. Y dice que fuego de Dios salió del altar y consumió a estos dos muchachos. Así que imagínense Aarón, todo el sufrimiento de la pérdida de dos hijos, pero aún así Dios le dijo que ni siquiera podía vestirse de luto por esa situación. Fue bastante difícil. A partir de ahí los sacerdotes entendieron que había que hacer las cosas bien, como Dios los mandaba, salirse del pecado, vivir en santidad y cumplir exactamente lo que Dios estaba ordenando. Eso era lo que Dios estaba estableciendo. Dios también quería que su pueblo sea santo, no solamente los sacerdotes y aquellos que estaban ministrando. Era todo el pueblo que debía andar
en santidad. Así que cuando uno empieza a leer Levítico, encuentra que el pueblo tiene que ser un pueblo limpio en diferentes cosas. En primer lugar, dice en los alimentos, la alimentación. Debían estar santos aún hasta la hora de comer. Dios le muestra diferentes animales. Recuerden ustedes que estaban en el desierto, y en el desierto podría haber muchas enfermedades, dolencias y demás, y sobre todo enfermedades contagiosas, así que había que cuidarse mucho. La alimentación también, había que cuidarse a ver qué tipo de animales iban a comer, bueno, en base a eso es que muestra animales que sean limpios. Dios establece cuáles son, así que no era tan complicado entender qué animales estaban de acuerdo a lo que Dios decía y qué animales no podían comerlos, ¿no? Así que ahí es donde aparece entonces la alimentación, capítulo 11. Después habla también de cuerpos limpios, es decir, debían bañarse, debían lavarse, debían purificarse, si había flujos de líquidos, de semen o de menstruación y demás, todo eso tenía detalles ahí donde tenían que cuidarse, tenían que, higienizarse muy bien, porque podía haber también alguna enfermedad o alguna situación que podía haberles hecho daño al pueblo. Entonces, de esa manera también se cuidaban, y eso también hablaba de santidad. Dentro de todo lo que establece el Señor allí con sus leyes, prohíbe muchas cosas que no estaban bien porque lo estaban haciendo afuera de lo que Dios había dicho, ¿no? Así que Dios habla ahí en Levítico que Él aborrece la homosexualidad, aborrece el bestialismo, aborrece que haya contacto sexual entre familias bien cercanas, como hermanos, padres e hijos, hasta con la suegra. Todas estas cosas lo dice ahí la palabra de Dios y debían ser así. También, en tercer lugar, habla también de ropa limpia, hasta la ropa, mire usted, porque en ese momento una de las enfermedades más fuertes que había y que eran contagiosas era justamente la lepra. Entonces, de alguna manera también había que cuidarse para que nada de eso pueda dañarles, ¿no? También, no solamente la ropa, sino también las casas. Las casas deberían estar limpias, purificadas, también santificadas. Podría haber algo parecido a la lepra, podría haber enfermedades también dentro de la humedad de una casa y demás, así que había que estar chequeándola, llamar al sacerdote para que vea si estaba bien la casa y demás, así que era todo un trabajo que había que hacer ahí. También se habla de contactos limpios, los contactos entre el pueblo, contactos más allá del pueblo y demás, debían tener cuidado. También qué cosas eran santas, qué cosas eran inmundas, así que todo eso le ayudaba para entender que debían ser una nación santa, separada del pecado, y la expiación hacía eso, justamente los ponía en ese sentido a entender que ese pueblo tenía que ser santo y separado para el Señor. Así que al final el capítulo 16 habla del gran día de la expiación, ahí cuando el sumo sacerdote entra una vez por año al lugar santísimo para rociar sangre por el pueblo para pedir perdón por el pecado de todos, ¿no? Fíjese que expiación significa cubrir. Así que lo que eran los sacrificios levíticos, ¿no? Estos que estamos hablando, lo que hacían era cubrir el pecado. Ahora, Cristo es diferente. Cristo lo que hace es quitar el pecado. Una cosa es cubrir el pecado, otra cosa es quitar el pecado. Por eso cuando se ofrecían los animales, esa sangre lo que hacía era cubrir el pecado para que Dios pueda tener una relación con el pueblo, pueda decir, ok, entiendo, ahí está la sangre, eso hace que el pecado entonces no se manifieste, de ahí está, pero está oculto. Entonces, Jesucristo lo que hace, Él es en la cruz del Calvario quitar totalmente el pecado. Romanos 3:25 dice eso, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en la sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en paciencia los pecados pasados. Eso es lo que hizo el Señor. Ya esos pecados ya pasaron, ahora entonces vivimos frente al Señor y Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Es tremendo
la obra del Señor, ¿no? En la cruz del Calvario. Bueno, ¿dónde hacían los sacrificios? Únicamente lo hacían únicamente lo hacían en el tabernáculo, no podían hacerlo en ningún otro lugar. Capítulo 17 dice eso. El único lugar de los sacrificios era en el tabernáculo. Eso es bueno para nosotros, para que tomamos esa conexión con la obra de Cristo. El único camino para poder ser libres del pecado es Jesucristo. La cruz de Cristo es lo único que trae salvación y que se quita el pecado del medio. Nada más. Por eso necesitamos al Señor Jesucristo permanentemente. Ahora viene la segunda parte, del 18 hasta el 27, y tiene que ver con ese caminar con Dios. Cómo el pueblo tenía comunión y de qué manera podía expresarse, ¿no? Así que si pudiéramos dividir todos estos capítulos en tres partes, diríamos la nación santa hasta el 18 al 20, después hablaríamos de los sacerdotes santos 21 y 22, y después las fiestas santas que tenían en el capítulo 23. Así que de esa manera nos explican exactamente cómo era ese caminar con el Señor continuamente. Bueno, fiestas. Había 7 fiestas obligatorias. Dios les decía cómo debían celebrar las fiestas, qué debían hacer y qué no debían hacer. En algunas parece gracioso, pero es que el Señor les dice, tienen que regocijarse. Así que vengan a esta fiesta y alégrense. No, por eso la pregunta es, ¿cómo hago para alegrarme si no tengo el deseo? No sé, tú tienes que venir a la fiesta y alegrarte. Pero había otras que decían que no, debían ir entristecidos. Por ejemplo, era el día de la expiación y cada uno tenía que expresar arrepentimiento por ese pecado. Entonces la expresión era diferente. Así que cada fiesta era diferente, cada fiesta tenía sus toques particulares que Dios lo había estipulado así. Así que eran por lo menos 7, así nacieron. Después tenían otras fiestas más cuando el pueblo empezó en su historia a añadir otra fiesta, recordando, por ejemplo, el Purim, como el Señor los libró de la muerte segura y tantas otras cosas. Pero estas 7 Dios se las impone en su ley para que siempre hagan algo que tenga que ver con relación a Él, ¿no? No era simplemente salir de vacaciones, era justamente para concentrarse en el Señor y en esa fiesta poder saber qué es lo que Dios demandaba en esa fiesta. La primera de ellas era la fiesta de la Pascua. Ya la conocemos porque lo hablamos en Éxodo. Esa fiesta de la Pascua comenzó justamente en la salida desde Egipto hacia Sinaí. La primera fue esa Pascua donde tenían que poner la sangre en los dinteles y después entonces año a año, en esas mismas fechas, tenían que celebrarla otra vez para recordar esa salida, cómo el Señor los había guardado, cómo el Señor había guardado los primogénitos, cómo el Señor los había librado del ejército también del faraón. 1 Corintios 5:7 nos dice ahora nosotros, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Fíjense que esa celebración de la Pascua ahora también es un símbolo de la obra que hace el Señor Jesucristo en nosotros, ¿no? Así que celebramos ahora la Pascua sabiendo que la sangre del Señor se ha aplicado a nuestras vidas. Así que ahora tenemos vida eterna por el Señor Jesucristo. La otra celebración, la otra fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta seguía después de la Pascua, era una semana más. A veces estaba contada dentro de la Pascua, ¿no? Porque comenzaba con la Pascua y seguían 7 días más en este sentido. Y obviamente, como dice el nombre, era poder celebrar con panes sin levadura, ¿no? Recordando que también en la salida de Egipto no tuvieron ni tiempo de levantar la masa, ni de leudar, así que todo era sin levadura. Y bueno, también el Señor nos habla de que era símbolo de la hipocresía. Por eso era importante no usar levadura en este tiempo. Para nosotros nos habla de la comunión con el Señor Jesucristo porque Él logró ese acercamiento a través de la redención. 1 Corintios 5:8 dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así es, ¿no? La idea es que ese símbolo era malicia o maldad y nosotros debemos vivir todo lo contrario, sinceridad y verdad. Aún Jesús mismo dijo que Él es el pan vivo que descendió del cielo al mundo, ¿no? Entonces debemos entender eso. Jesús está tipificado aquí también en esta celebración. También estaba la fiesta de las primicias. La fiesta marcaba el principio de las cosechas.
era el día siguiente después del reposo, y lo que hacían las personas era traer al tabernáculo lo primero que había nacido, lo primero que había cosechado, así que primicia para el Señor. Y ahí entonces hacía esa celebración juntos y era una fiesta donde podían gozarse por lo que Dios le había dado en las cosechas. Poniéndonos en un contexto, dentro de poco nosotros aquí tenemos el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, que justamente era una especie de celebración y agradecimiento por las cosechas que se habían dado, ¿no? Así que algo parecido podría haber sido esta fiesta. La Biblia dice en 1 Corintios 15, de 20 a 23, que Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho primicia, es decir, Él es el primero de todos, ¿no? Si hay cosecha, Cristo va adelante y Él es el primero que lleva, dice, multitud de personas. Él es primogénito entre muchos hermanos, el primero que lleva la salvación para que todos los demás que crean en Él también tengan vida eterna. Después estaba la fiesta de Pentecostés. Esta palabra significa 50 días después, ¿no? 50 días después de la Pascua, ¿no? Y de ahí justamente aparecía esa celebración donde también era una de las fiestas que estaban obligados a ir a Jerusalén a celebrarla, ¿no? Por eso es que en el día de Pentecostés, después que Cristo resucita, ¿no? Se cuentan 40 días que el Señor estuvo con ellos, más 10 días que les dijo que tienen que ir al aposento alto a esperar al Espíritu Santo, se hacen 50. Por eso es que justamente coincidencia en que después que muere Cristo pasan 50 días, ¿no? Y aparece la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Justo en esa fecha, ¿no? Ahí es cuando empiezan todos a celebrar y se encuentran con que en el aposento alto algo sobrenatural había pasado, y ahí es cuando muchas personas reciben a Cristo y llevan ese mensaje a otros lugares donde vivían, porque justamente habían venido a adorar a Jerusalén. Hechos 2.1 dice eso: cuando llegó el día de Pentecostés, es la fiesta, estaban todos unánimes juntos, tremendo, y el Señor hizo cosas extraordinarias ese día. Otra fiesta, también encontramos las fiestas de las trompetas. Evidentemente tenía que ver porque se tocaban las trompetas y se celebraba como una nueva temporada, un nuevo comienzo, un nuevo año para Israel, ¿no? Era un día de reposo especial en el 7º mes y ahí celebraban entonces una convocación santa, ¿no? Joel 2.1 también nos habla de como una referencia al futuro de Israel y lo que iba a poder pasar también. Dice: tocad trompeta en Sión, dad alarma a mi santo monte, tiemblen los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y después también justamente Joel va a hablar de los tiempos finales, donde derramaré mi espíritu sobre toda carne y demás, así que muy emparentado todo esto, ¿no? Y si también recuerda que un día sonará la trompeta allá en los cielos y la iglesia será arrebatada para estar con el Señor. Tremendo. Otra fiesta, el día de la expiación, ya la hemos mencionado. Era cuando el sacerdote ofrecía un holocausto y tenía permiso de Dios para entrar en el lugar santísimo, una vez al año. Rociar con sangre ese lugar y, bueno, adorar y volverse. Tenía que estar bien en santidad porque en ese lugar podía morir si no había hecho las cosas bien. El sacerdote se ataba una soga a su cuello, a su pierna, tenía unas campanitas también en el borde de su manto, porque si no sonaban las campanitas era que el sacerdote había caído muerto y había que sacarlo con una soga porque nadie más podía entrar a ese lugar. Solo era el sumo sacerdote el que podía hacerlo. Así que todos estaban a la expectativa de qué iba a pasar, también el sacerdote, también y su familia, ¿no? Porque ese día era presentarse delante de Dios por todo el pueblo y pedir perdón. Era un día de perdón nacional, donde Dios, justamente hacía esto. Les recordaba que les perdonaba a través de esos sacrificios que ellos estaban ofreciendo, ¿no? Así que esto, justamente recordamos lo que decía Hebreos 9, del 11 al 14, donde Cristo es el que hace la expiación perfecta por nuestra vida. Y por último estaba la fiesta de los tabernáculos. Yo imagino que esta era una fiesta bien en familia, donde había mucha diversión entre los niños, entre los padres, porque tenían que preparar una especie de chocitas, de tiendas, con ramas de palmera, con hojas y demás,
y poder estar allí una semana, ¿no? Pasando y viviendo de esa manera, porque les recordaba que así salieron de Egipto, así vivían antes en Egipto y ahora tenían un nuevo lugar, la nueva tierra prometida que el Señor les había dado. Marcaba el fin de la cosecha y era esa convocatoria al final religiosa del año donde podían estar juntos como familia y darle gracias a Dios por ese éxodo, que habían salido de allí, que tenían libertad ahora y ya no más esclavitud, y además que tenían que depender también del Señor. Fíjese que aún para el pueblo de Israel van a celebrar esto en el milenio. Dice Zacarías 14, 16 y 20, y dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año a año para adorar al Rey y a Jehová de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día será grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Las ollas de las casas de Jehová serán como los tazones del altar. Es decir, está hablando que aún en ese tiempo, en el tiempo del milenio, también entonces se celebrará esta fiesta para recordar lo que Dios había hecho con su pueblo. Y al final entonces terminamos el libro de Levítico en los últimos capítulos, hablando de aún la tierra que Dios les iba a dar, Canaán. En Levítico todavía no la conquistaron, pero adelantándose a lo que Dios le iba a dar, le dice que esa tierra iba a ser santa. Por eso nosotros también hoy por hoy decimos tierra santa, porque Dios decía que había que tener santidad también en ese lugar. Vamos a encontrar que cada 7 años, el 7º año, debían hacer descansar la tierra, no la iban a hacer trabajar, tenían que dejarla así como está. Habían hecho barbecho, ¿no? Revolvían la tierra, la dejaban así para que entonces tomara otra vez fuerza y además dependieran de Dios. En el año 7º no iban a trabajar la tierra, tenían que depender de todo lo que Dios les había dado y lo que les iba a dar ese año. Y la verdad es que dice Dios: yo les voy a bendecir tanto el 6º año que les va a sobrar para ese año, para el 7º y para el otro, ¿no? Es así como Dios lo había dicho. Debían ser fieles en eso, ¿no? Cada 7 años dejar descansar la tierra. ¿Sabes que Israel no hizo eso? Y en los tiempos que fueron deportados a Babilonia, Dios le dice: ustedes no cumplieron conmigo dándole descanso a la tierra. Así que dice Dios: por la cuenta que ustedes no lo hicieron, sacó la calculadora de Dios, dice: son 70 años que me deben. 70 años pasaron en Babilonia para justamente que la tierra descansara todos esos años que no lo hicieron, ¿no? Así que al final justamente el Señor muestra lo importante que es eso. Y la tierra tenía descanso también. Es descanso para la tierra, descanso para el trabajo. Los animales comían de lo que podían encontrar y Dios mantenía a su pueblo ese último año, ¿no? Además, después, contando 7 de 7, en el año 49, ¿no? Se tenían que preparar porque en el año 50 venía lo que se llamaba el año de jubileo. La palabra clave del jubileo es la palabra libertad. Significaba que había libertad para la tierra, para la propiedad, para los sirvientes. Todo volvía a su punto original. La tierra les pertenecía a las tribus y a las familias de las tribus. Así que si de repente alguno de ellos, supongamos, alguien de la tribu de Judá, se había endeudado, no le había ido bien, había administrado mal, vendió su tierra a algún otro de Judá, cuando cumplían los 50 años, ese que le había comprado la tierra se la tenía que devolver y volvía otra vez al dueño original. Es tremenda esa ley, ¿no? Porque de alguna manera todos sabían que en el año 50 todo volvía a sus dueños originales. Aún así, aquellas personas que se comprometían en un servicio diario, ¿no? Para poder trabajar a la orden de alguien, ¿no? Cuando llegaba el año de jubileo, era libre, ¿no? Ya dejaba de trabajar esa persona y volvía a su posición original, ¿no? Así que todo eso lo encontramos en la cuestión de libertad. Nos recuerda que la tierra le pertenece a Dios. Dios le dijo al pueblo: esta es mi tierra y ustedes van a venir a mi tierra y yo los voy a atender con mi hospitalidad, ¿no? Ustedes van a estar extranjeros en mi tierra. Tenían que entender eso el pueblo de Israel. No les pertenecía nada, todo era de Dios. Creo que tú y yo debemos pensar lo mismo. Todo lo que tenemos no nos pertenece, todo es de Dios. Tu casa, tu carro, tu trabajo, tu familia, tus hijos, tu dinero, todo es de Dios. Por más que uno diga: no, yo hice esto, no.
tenemos que pensar como pensaba el pueblo de Israel, o que Dios quería que piense. Todo es de Dios. Así que si hay momentos en que yo tengo que ser generoso, lo tengo que ser. ¿Por qué? Porque Dios me da para que yo sea generoso. Dios me bendice para que yo pueda bendecir. Por eso también aquí en los últimos capítulos habla acerca del diezmo. Y dice, el diezmo es mío, dice Dios. Así que la 10ª parte de todo lo que ustedes ganen tiene que venir para mí, ¿no? ¿Para qué? Y de alguna manera aprendemos a ser generosos, aprendemos a depender de Dios, a descansar en Dios, a saber que Dios tiene control de todo, que Dios merece todo y merece lo mejor. Y aún dice Dios, pruébame, verán, yo lo voy a bendecir mucho más todavía porque ustedes me creen a mí. Así que eso también es para nosotros, para entender de que si somos generosos, si bendecimos a nuestra iglesia, bendecimos a nuestros hermanos, a nuestra familia, a los necesitados, Dios bendice, Dios prospera, Dios hace cosas extraordinarias en aquellos que le creen. Amén, muy bien. A ver, recordemos, hacemos un repaso a ver cómo nos ha ido con el libro del Levítico. Muy bien, vamos a la primera. Dice, a ver, vamos, sí. Levítico significa transgresión sin solución. ¿Qué piensan? ¿Dijimos eso? No, en algún momento nunca dijimos eso. No, no era una transgresión sin solución. Dios da la solución a través de sacrificios de sangre, temporalmente hasta que venga Cristo. Así que decimos que eso es falso, ¿no? Falso. Levítico tenía que ver con los levitas. Segundo, el día de la expiación se celebraba cada sábado. ¿Eso es lo que está diciendo es verdadero o falso? Cada sábado tenía que ser el día de la expiación, cada sábado podía el sumo sacerdote entrar en el lugar santísimo. No, dijimos que era solo una vez por año. Así que esto también es falso. Las fiestas tenían el propósito de pasar vacaciones. Ay, sí nos gustan las vacaciones, pero no era el propósito de Dios con esta fiesta, sino que se concentraran en Él y que hagan exactamente lo que Dios le estaba pidiendo. Así que son propósitos que Dios tenía. Esto también es falso. 4. El holocausto era un sacrificio completo de un animal. Completo, es verdad. ¿Sí? El holocausto era así. Había otros que se podían compartir, se podía comer y demás, pero el holocausto todo se sacrificaba, todo era para Dios. Así que decimos que esta es verdadera. La ofrenda de paz era para compartir comunión y dar gracias. Fíjese que la ofrenda de paz es diferente al holocausto. Y esta sí era para compartir comunión, dar gracias a Dios, así que decimos que esta es verdadera. Los sacrificios más importantes lo hacían en el tabernáculo. ¿Qué piensas? ¿Los sacrificios más importantes lo hacían en el tabernáculo? ¿O eran todos en el tabernáculo? Eran todos en el tabernáculo. Así que esta es falsa, porque no eran los más importantes, ¿no? Eran todos. Todos debían hacerlo ahí. La expiación significaba cubrir el pecado. Solo el sacrificio de Cristo quita el pecado del mundo. La diferencia entre cubrir y quitar está en el sacrificio de Cristo. ¿Verdadero? Verdadero. Lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Y por último, estudiar Levítico nos ayuda a comprender mejor hebreo. Ojalá que te acuerdas de eso, porque esto es verdadero. Significa entonces que aprendiendo este libro, leyendo Levítico, léete bien el libro de Levítico, recuerda todos estos datos que hemos estudiado aquí para que cuando tú lo leas sepa de qué se trata y después cuando te toque leer Hebreos lo vas a entender, pero muchísimo mejor todavía. Muy bien, amén. Así que recordemos, último pasaje. Estamos hablando de un versículo clave en lo que es Levítico, justamente capítulo 20, del 7 al 8. Dice Dios, santificaos pues, sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios. Guardad mis estatutos, ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Es clave porque habla acerca de quién es Dios santo y que nosotros que somos sus hijos debemos ser santos como Él. Claro, hoy en el Nuevo Testamento ya no debemos ser santos a la manera de la ley del Antiguo Testamento. Ahora debemos ser santos a la manera de Cristo. ¿Y cómo dijo Cristo que lo va a hacer? Él dijo que nosotros debemos recibirlo en el corazón, creer en su sacrificio, arrepentirnos de todos nuestros pecados. El Espíritu Santo viene a habitar, a vivir dentro de nuestro corazón y Él es el agente santificador. Él produce la santidad en nuestras vidas. Así que cada día necesitamos estrechar la relación con el Espíritu Santo para que en nuestra vida manifestemos siempre esa santidad del Señor. Oramos por esto. Señor, gracias te damos por el libro de Levítico porque nos muestra
de qué manera realmente el pueblo debía acercarse hacia ti para tener una relación contigo y tener comunión. Gracias por haber mandado a Jesucristo. Gracias por ese sacrificio perfecto en nuestro lugar. Gracias, Señor, porque ahora hay comunión. Tú te has olvidado de nuestros pecados. Señor, nos has dado inclusive al Espíritu Santo para andar en santidad, para que cada día podamos acercarnos más a tener tu carácter. Gracias por tanto amor, tanta gracia, tanta bondad para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a cada día estar creciendo en esa comunión contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente.